Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, otro lunes con la primera infancia primero. En esta oportunidad vamos a tener invitados de privilegio porque tendremos a la señora Victoria Dagmer, quien es nieta de la señora Juana Alarco de Dagmer. Conversaremos con la bisnieta de la señora Alarco de Dagmer, Claudia Dagmer, y tendremos a la tataranieta, con quien también tendremos la posibilidad, Beatriz Boza, con quien podremos conversar sobre los diferentes temas relacionados con estos 80 años de la educación inicial. Lógicamente, nuestro tema de hoy día es pioneras de la educación inicial y las nuevas perspectivas. También estará con nosotros la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, doctora Elena Valdivieso, y también estará con nosotros dando su primer mensaje nuestra querida Patricia, y ella nos recordará una cronología de los eventos que desarrolló la señora Juana Alarco de Dagmer. ¿Por qué él es especial? Porque realmente es muy importante reconocer qué significa educación inicial y todo lo que ha sucedido en estos 80 años. Realmente para nosotros es muy importante indicar todos los pasos que se tomaron en este proceso y después decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Cómo es que podemos mejorar? Si es que podemos mejorar dentro de toda esta trayectoria que se ha hecho. Y sin más, les presentamos esta primera entrevista que la realizamos este fin de semana con la señora Victoria Dagmer y Claudia Dagmer. Adelante, BTR. Amigos, ¿cómo están? Nos sentimos muy orgullosos y privilegiados porque hoy día vamos a tener un especial por los 80 años de la educación inicial. Me siento honrada de poder contar como invitada especial a la señora Victoria Dagmer, quien fue nieta de la señora Juana Alarco de Dagmer. Y también estará con nosotros Claudia, bisnieta de doña Juana. Vamos a conversar de estos 80 años, de cómo doña Juana desarrolló su trabajo, de todos los sufrimientos, inquietudes, porque no le fue fácil como ahora no le es fácil a nadie emprender un camino diferente que consideramos importante, y ella lo hizo, y lo hizo con mucha energía, con mucho punto honor, y logró salir adelante, tanto que ahora su nombre es reconocido por todo el mundo, y para nosotros es un orgullo tener una señora que dio comienzo a diferentes actividades en nuestro mundo, que no solamente se dedicó a los niños, sino también que abarcó un poco más allá. Fue para los bomberos, fue para el vaso de leche, fue para las madres, la protección integral al ser humano, un pensamiento holístico muy de avanzada en su época. Así es que de aquí a poco iniciamos nuestra conversación con ellas. Claudia, gracias por estar con nosotros. Gracias. Realmente nos sentimos muy felices. Gracias por permitirnos entrar a esta casa. Y me siento muy honrada, señora Victoria, con que nos reciba. O sea, Claudia, cuéntanos tú cuál ha sido la trayectoria en estos años de lucha y de trabajo arduo que ha desarrollado tu bisabuela, que han continuado tus tías, y que evidentemente de alguna forma ustedes mantienen con honor y gloria, como podríamos decir, este nombre que ha dado tanto que hablar en una época donde la mujer no tenía puesto. Estamos hablando de 1897, cuando se funda la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, justo después de la guerra entre la Revolución, Cáceres, Piérola, y doña Juana, al ver que los niños estaban totalmente abandonados, hizo la Sociedad Auxiliadora primero para ayudar a todos los caídos en la guerra, y formó la Bomba Francia de bomberos. Ellos fueron los primeros que apoyaron, y ahí estaba su hermano, Antonio Alarco, ¿no? que es el héroe de los bomberos, o sea que venimos de familia de héroes y heroínas, y ahí se forma el primer banco de sangre, también con la Sociedad Auxiliadora. Pero ella se da cuenta que la guerra, las revoluciones, aunque ella decía, yo prefiero las revoluciones y no las evoluciones, entiendo más las revoluciones, ¿no?
la guerra no era para ella, ella le gustaba cuidar, crear, tuvo 13 hijos. Curiosamente, el primer hijo muere, aunque ella intentó tenerlo siempre vivo. Los médicos habían dicho que iba a morir porque tenía un ataque al corazón, tenía un problema al corazón, y ella desafió a todos los médicos y le dijeron, si pasa a los 21 años, vive. Llegó a los 21 años, el día después murió. Y ella se embarcó, se metió en una depresión espantosa que duró años, hasta que el hijo de su hermana se suicida. Y sale ella de esa depresión para abocarse a los niños y a darles una mejor vida. La primera kermés que se hizo en este país fue en el año 1900. Y en el año 1900 se recauda fondos en el Parque de la Exposición para crear la primera cuna. Ese fue su sueño, lo trajo de Francia, un lugar para que las madres trabajadoras pudieran tener a sus hijos y que estuviesen cuidados. Forma este grupo de mujeres que crean la cuna, la primera cuna del Perú y de América, donde se da puericultura con niño en brazos. ¿Te acuerdas, tía Victorita? Ahí se les enseñaba a las madres a cómo cuidar a los hijos. Había toda una zona de nodrizas, porque ella decía que las damas de sociedad, o sea que parece que no ha cambiado mucho, no querían dar de lactar a sus hijos, y para ella la lactancia materna era fundamental, primordial. Y tiene las nodrizas para que se les dé a los chicos, a las madres que no podían darle de lactar, hubiese mujeres que les den ese regalo tan maravilloso que es nuestra leche, ¿no? Hace también el jardín de la infancia. O sea, el vaso de leche viene de la gota de leche, que se funda en 1908, donde se le daba a los niños, se les daba siete pomitos para que se llevaran durante la semana. De ahí Alfonso Barrantes saca la idea del vaso de leche. Yo siempre le decía, doctor, debe ser por la inflación, la gota se convirtió en vaso, ¿no? Pero lo más importante es que ella tenía una forma de educar, un método que en este momento se me olvida, que es un método que hasta ahora es uno de los métodos más avanzados de crianza para niños de 0 a 7 años. Dicen ahora de 0 a 5, ella decía que era de 0 a 7, porque hasta los 7 años tiene que el niño estar totalmente en movilidad, tiene que estar totalmente, toda su psicomotricidad, ¿no? Trabajada y elaborada, pero sobre todo era lo que ella decía, el afecto. Los niños eran abrazados, los niños eran cuidados, los niños eran bañados en las cunas, todavía están las tinas altas para que así altas, ¿no? Y un sistema de protección, ¿no? En realidad, yo pienso que ella preconizaba algo que señalaba: el aprendizaje se da con amor y afecto. Totalmente. ¿No? Tú sabes que ella le dieron una casa, la beneficencia pública le dio una casa que estaba casi en ruinas. Y ella la remodeló, la vas a ver, tiene la misma estructura de 1903 cuando se abrió. La Universidad Católica hizo todo un estudio de la estructura y sigue perfecto. El segundo piso hay que arreglarlo, pero sigue perfecto. Y ella puso 15,000 soles en esa época para arreglar la casa. Y cuando dijeron, pero doña Juana, ¿cómo es posible que gaste tanta plata, 15,000 soles? Ella dijo, en los niños no se gasta, en los niños se invierte. Y decía cunas maternales, vasos de leche, ¿no? Consultorios médicos. Esa es la fórmula para tener ciudadanos de primera. Recién en el Perú, es en el 31, creo que las hermanas Barcia Bonifati fundan lo que era la educación inicial del Estado. Y siempre como que se habla mucho de las hermanas, que eran maravillosas, pero fue doña Juana, ¿no? Y la Sociedad Auxiliadora de la Infancia con Elvira García y García, con Teresa González de Fanning, con muy selecto de educadoras que toman toda esta educación del juego, del afecto, de la risa, de los niños. Cuando tú entras a la cuna, yo no sé si ahora, pero cuando entrabas hasta hace muy poco, los niños se saludaban cantando.
¿no? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal eso? Todo, era toda una cosa de mucho juego, ¿no? Era muy divertida la cuna, ¿no? Sí, uno realmente llegabas ahí y te dabas cuenta, las profesoras tenían otra forma de acercarse. Primero que se ponían en cuclillas. Todo se trabajaba abajo, las mesitas chiquititas, los bañitos chiquititos, todo era chiquitito, todo era para que el niño llegara y la niña llegara y viera que estaba en su mundo, que ese era un mundo de amor, de afecto y que se les podía entender porque estabas a su nivel, estabas exactamente como ellos, ¿no? Bueno, después del bisabuelo que tuvimos o del marido que tuvo, que fue un ser que la apoyó absolutamente en todo. Él era alemán, o sea que de repente por eso... Una disciplina férrea, ¿no? No, la disciplina férrea la ponía ella. Él era la ternura. Ella decía, yo solo soy de cáscara amarga, porque era una mujer muy fiera, que andaba con bastón, y con ese bastón pegaba, corregía. Hay una anécdota maravillosa que ella va caminando por la calle y escucha gritos de un niño y ve a través de la luna que estaban pegando a este chico y ella rompe el vidrio con el bastón, entra a la casa y le saca la mugre al padre, ¿no? Y le dice, jamás delante de doña Juana vas a permitir que se haga daño a un niño, ¿no? Y cuando entra al Congreso y piensa pedir... Sí, esa fue una buena anécdota, ¿no? Sí. Del Congreso, cuéntanos. Ella entra al Congreso a pedir plata para la cuna, para mejorar la educación, para mejorar la vida de estos niños, y un congresista muy cachaciento se para y dice, ay, doña Juana, ¿para qué niños quiere usted esa plata? Le dice, para sus hijos, pero no los que ha tenido con su esposa, los que están en la calle, ¿no? Entonces al día siguiente tuvo plata. La intención es decirle a todas las mamás, a todos los papás, que tenemos un ideal de mujer que ha trabajado muy duro y que ha dado ese ejemplo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar ese trabajo, por lo que ello ha representado, ha significado, y finalmente nos ha tocado la campana para decirnos, oye, mamá es esto, mamá es aquello, y no necesariamente mamá de tus propios hijos, porque eso ya se da por hecho, sino mamá de aquellos que no tienen esa posibilidad de ser hijos de alguien. De ser abrazados. De poder tener esa oportunidad de la ternura, del cariño, ¿verdad? Sí. Y creo que cuando nosotras las mujeres logramos contactarnos con nuestro corazón y logramos transmitir esa ternura que es tan importante y es única. Ese abrazo, mira, no tiene precio. Sí, definitivamente. Te queda guardada la profesora que te abrazó en un momento difícil de tu vida, por ejemplo. Amigos, queremos agradecer a doña Victoria, queremos agradecer a Claudia por este momento que nos han regalado, y continuaremos hablando porque 80 años no es por gusto. Es una lucha continua y esperamos seguir trabajando, los que trabajamos en esto, otros 80 más, y finalmente con esos 80 más, digamos, misión cumplida. Esperemos que un día sea así. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. En boca de los propios protagonistas, conoceremos experiencias exitosas de atención y educación de la primera infancia. Acompáñanos todos los viernes a las 5 de la tarde. Profesionales y expertos en la materia responderán las diferentes inquietudes sobre cómo desarrollar una experiencia exitosa. Aquí en ABC de la Gestión por la Infancia.
actualidad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Me parece que un minuto es muy poco, demasiado poco para dedicárselo a la primera infancia. La primera infancia es primordial en la vida de quien será mañana un hombre o será mañana una mujer. Para ellos nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Tiene que ser un esfuerzo sumado desde todos los sectores para que ellos alcancen el rendimiento que tienen que ofrecernos cuando sean adultos. La primera infancia es el paso más importante que comienzan a dar los niños. Es por eso que entonces luchemos por ellos, trabajemos por ellos, pensemos en ellos, no nos olvidemos. Todas las promesas que sean para ellos, porque creemos que es la única solución. Que si todos sumamos, el resultado va a ser positivo. Y si es positivo, será el país quien gane. Son los niños, el privilegio que tiene este mundo, y son a ellos los que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos. En esa primera infancia está el mañana de todos nosotros. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos con ustedes y continuando con nuestra programación de hoy día en este especial celebrando los 80 años de la educación inicial, contamos con una invitada especial, es la doctora Elena Valdivieso, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Bienvenida, Elena, y te agradecemos mucho que estés con nosotros porque sabemos que el factor tiempo para personas como tú es difícil. Te lo agradecemos de corazón y bienvenida. Muchas gracias más bien por la invitación y no, el tiempo no importa porque se trata de la educación inicial, ¿verdad? Sí, es verdad. Y justo para iniciar nuestro diálogo yo quiero leer algo que tú señalaste y me pareció muy importante en una de las declaraciones de las tantas declaraciones que has dado, pero que me pareció sumamente interesante y que tiene una base fundamental para la educación de nuestros niños. Dice, generar sinergias entre el Estado y la sociedad civil a fin de promover una cultura de infancia que valore al niño por sí mismo, pero que al mismo tiempo promueva el desarrollo de sus capacidades para una inserción positiva a la escuela, buen rendimiento en la misma y una vida adulta equilibrada. Mejor definición que ella para continuar y seguir el desarrollo de un niño hasta su vida adulta es imposible. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes con el desarrollo de la educación inicial? Bueno, pienso que la educación inicial en el Perú ha tenido un desenvolvimiento muy interesante desde la famosa reforma educativa, en donde se priorizó la educación inicial y donde Perú fue pionero, ¿no? Porque Perú declaró en su Ley General de Educación de ese entonces que la educación debía empezar desde el nacimiento. Y fíjate tú, 20 años más tarde, la conferencia de Yomtien declara que la educación debe ser desde el nacimiento. Hoy día sabemos que es antes todavía, porque en el vientre materno el niño aprende, porque escucha, porque puede recordar también cosas, sonidos, música que ha escuchado mientras estaba en gestación. Entonces sabemos, por los estudios de la neurociencia sobre todo, han demostrado que es una etapa crucial.
que es una etapa en la cual se desarrollan las conexiones sinápticas en el cerebro. Y estas conexiones sinápticas son las conexiones entre las neuronas. Y las conexiones entre las neuronas significan que puede haber una transmisión eléctrica. Y esa transmisión pues transmite lo que el niño recibe del exterior, que se graba en su cerebro y proporciona la oportunidad, la facilidad para el aprendizaje. Eso es fundamental. Y según los neurocientíficos, los neurólogos, efectivamente son estos años donde se produce la mayor cantidad de conexiones. De tal manera que es una edad que hay que aprovechar. Sí. Por eso se habla de una educación temprana. Antes se hablaba de estimulación temprana. Hoy día hablamos de educación temprana porque queremos incluir, englobar una visión integral que tenga en cuenta la salud, la nutrición, el afecto y toda la estimulación que hay que dar al niño en los primeros años para que realmente se desarrollen todas sus capacidades. Así es. En realidad esto es muy importante, pero es también muy nuevo, porque justo como buena alumna me estuve preparando para hacerte esta entrevista, porque lógicamente una doctora de tu categoría merece pues que uno se meta a fondo en la historia, en la educación. Y realmente me quedé sorprendida con hechos y detalles que yo había estudiado cuando era estudiante de psicología, que por alguna razón los había negado de mi cabeza, porque me parecía un horror cómo en la época antigua los niños eran cero, eran nada, no eran considerados sujetos, es más, no eran considerados seres humanos, que dependían de los adultos el sobrevivir o no. Solamente en el siglo XVII vemos que se considera al niño como un ser, punto. Poco a poco en la evolución vemos que el surgimiento de la pediatría, después la psicología, comienza a dar una mirada diferente, ¿no? A lo que representa a un niño. En toda esta evolución, en estos momentos, en este siglo XXI que estamos, ¿hacia dónde caminamos con la educación inicial? Bueno, como tú lo has dicho, la visión del niño ha variado a través de la evolución de la humanidad. Y todos los conocimientos, incluso la religión ha contribuido a eso, en considerar a los niños como personas, ¿no? Y los descubrimientos y los estudios han revalorado al niño y lo han considerado no solamente como un ser pasivo, como una esponja que absorbe y nada más, y que solamente reacciona ante los estímulos, sino como un ser activo, proactivo, que es capaz de recibir estímulos y recibir la influencia del ambiente, pero también él transforma el ambiente. Todas las mamás dicen que cuando nace su niño, cambia su vida. El niño les cambió la vida. Y efectivamente, por las cosas que el niño hace y lo que el niño necesita también, cambia la vida de la familia, cambia la vida de las personas. Bueno, esto es muy importante porque nos damos cuenta pues de que el niño puede desarrollar muchas capacidades. Desarrolla capacidades de comunicación, de expresión, de pensamiento lógico, de interrelación con los demás, desarrolla capacidad de iniciativa, de creatividad. Lo que hoy día llamamos emprendimiento, por ejemplo, se forma en esos primeros años porque depende mucho de las experiencias que tenga. Claro. Si los padres lo animan al niño a seguir sus inclinaciones, a realizar sus experiencias, ese niño no tiene miedo, ese niño pierde el temor al riesgo, se aventura a hacer cosas y descubre, explora con espontaneidad, con naturalidad. Ese niño va a aprender mucho y va a aprovechar mucho las oportunidades. El problema es que no todos los niños tienen esas mismas oportunidades. El problema es la situación de pobreza en que viven muchos niños en el Perú, y eso es lo que nos debe de preocupar. Hay muchos niños que tienen las mejores condiciones en su hogar de alimentación, de salud, de estimulación, juguetes, los llevan a pasear, van al parque, tienen animales. Hay niños que no, que viven en la pobreza, sobre todo en zonas marginales,
El niño del campo tiene por lo menos, tiene el campo, la naturaleza, los animales. Cierto. Eso es un gran estímulo para los niños. Pero también sufre de la falta de recursos de los padres, de problemas a veces de alimentación también, de vacunas, de salud. Entonces, a esos niños hay que mirar y yo creo que es a donde tenemos que focalizar todos los esfuerzos. Así es. Mira, nosotros tenemos nuestros otros invitados que vía chat nos envían unas preguntas. Si me están aquí, por favor que conteste. Con mucho gusto. Claro aquí que dice sí. Pedro Fernández Cabero, ¿podemos tener la esperanza que alguno de los candidatos coloque en su agenda un plan real comprometido para invertir por la infancia? Ese es Pedro. Silvia Torres, estimada Claudia, felicitaciones, y habla por Claudia Dahmet. Aquí nos mandan un saludo para la doctora, dice que es una invitada de lujo, y yo concuerdo con ello. Muchas gracias. Luis, hola a todos. A mí me preocupa la educación inicial porque como docente veo que sigue descuidado. ¿Qué podemos decirles? Bueno, sobre los candidatos, yo espero que cualquiera que salga, ojalá, haga algo por la educación inicial, porque los dos han mencionado el tema. Uno dice Cuna Más y el otro habla, y la candidata habla de guaguaguasis. Entonces, bueno, ojalá que realmente cumplan en cubrir este gran vacío que tenemos en este momento. Los niños de 0 a 3 años han sido totalmente descuidados y tenemos un 4.6% de atención. Quiere decir que 96% de niños de esa edad están descuidados, no están siendo atendidos. No es necesario que todos los niños vayan a cunas. Los niños pueden recibir el programa a través de sus propios padres. Es la mejor manera, ¿no? Pero el asunto es que haya programas para padres, porque muchos padres no saben cómo criar, cómo atender y cómo educar a sus hijos. En cuanto a Claudia Dahmet, mis saludos también. Su abuela, tatarabuela, bisabuela, no sé, fue también pionera. Y fue pionera en la atención a los niños menores, a los niños de cuna, efectivamente, en una época en que salíamos de una guerra y que los niños estaban abandonados, había mucho niño huérfano. Entonces, eso fue también una acción pionera de la educación inicial. Y la otra persona... Sí, la otra persona señalaba que estaba preocupado en cómo iba a continuar la educación inicial, porque él es profesor. No señala, soy profesor, pero me preocupa la continuidad de la educación inicial. ¿Cómo es que esta va a ser? Claro. ¿No? Ojalá, bueno, la educación inicial ya es un hecho, está en la ley, ya no podemos retroceder. Existe y yo espero que haya una inversión mayor, efectivamente, es lo que necesitamos. Quisiéramos que haya una verdadera política, una voluntad política, porque eso es lo que más se necesita al más alto nivel, a nivel de presidente de la República, que la presidenta o el presidente se ocupen y decidan invertir en educación. El problema es que la inversión en educación, pues, el rendimiento es a mediano o largo plazo. Y entonces a veces a los políticos les gusta que se vean las cosas inmediatamente. Y esto no es inmediato. Los efectos se van a ver cuando los niños vayan a la primaria, tengan buenos rendimientos, cuando vayan a secundaria, cuando aprendan a leer comprensivamente, cuando aprendan a resolver problemas matemáticos, que es el problema que tenemos en este momento, y luego que sean adultos inteligentes, con sus capacidades desarrolladas, productivos, con familias estables, equilibrados y que no cometan delitos. Porque eso es uno de los efectos de la buena educación inicial, que los niños cuando se convierten en adultos son personas maduras, personas equilibradas y son productivas para el Estado. Cierto. Tenemos más preguntas aquí y lógicamente hay que responderles porque si no claro, se ponen difíciles. Esa interacción es importante. Y aquí dice José Pedro Martín, soy periodista en Brasil, asesor del Instituto Arcor Brasil. La pregunta es, ¿qué hacer para prevalecer en la educación temprana de calidad y no solo el progreso de la educación y el número de niños en la escuela? Está preocupado en cómo desarrollar la calidad, ¿no? La calidad. La doctora, aquí Silvia Torres dice, doctora Elena,
muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Y pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos que se vienen haciendo desde la universidad para incluir el aspecto lúdico? Pero como acá me están pidiendo un corte, inmediatamente del corte venimos para hacer estas respuestas. ¿Cómo no? Inmediatamente estamos con ustedes. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. En boca de los propios protagonistas, conoceremos experiencias exitosas de atención y educación de la primera infancia. Acompáñenos todos los viernes a las 5 de la tarde. Profesionales y expertos en la materia responderán las diferentes inquietudes sobre cómo desarrollar una experiencia exitosa. Aquí en ABC de la Gestión por la Infancia. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Es importante invertir en la primera infancia por lo que significan los niños para el futuro de nuestro país. La erradicación de la desnutrición crónica infantil empieza por el derecho que tienen los niños a una lactancia materna de por lo menos los primeros 6 meses. Yo creo que esto lo debemos tomar nosotros con mucha responsabilidad, porque desde el lado nuestro como cocineros debemos abocarnos en la elaboración de platos que tengan un complejo alimenticio muy bien estructurado, de tal manera que puedan los niños tener proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas naturales y vegetales, para que este niño se vaya formando bien su parte ósea, vaya formando bien su parte corporal y pueda crecer como un niño sano y que tenga todas las potencialidades de ser un ser humano en adelante, lleno de la fuerza y las expectativas que pueda tener a lo largo de su vida. Es por eso que ahora que nuestra gastronomía peruana está reconocida en el mundo, es cuando nosotros los cocineros debemos poner mayor énfasis en lo que hacemos. Somos hombres de servicio, somos hombres que transformamos estos ingredientes en platos saludables. Pongamos el mayor empeño para erradicar la desnutrición infantil o la desnutrición crónica en nuestros niños. Amigos, nuevamente estamos con ustedes y como habíamos dicho, vamos a responder a las preguntas que nos han hecho de
José Pedro Martins sobre la educación temprana de calidad y Silvia Torres en el aspecto lúdico desarrollado dentro de las universidades. Bueno, el tema de la calidad es uno de los temas más importantes, junto con el del acceso también, porque quisiéramos que todos los niños pudieran tener la oportunidad de recibir educación inicial sin discriminación alguna, pero al mismo tiempo que ésta sea de calidad, porque si no es de calidad tampoco les sirve de mucho. Entonces, por eso decía, es fundamental, pero es bastante complejo. Requiere de muchos elementos. En primer lugar, requiere una buena profesora preparada, una profesora bien capacitada, que pueda brindarle al niño las oportunidades que éste necesita, adecuadas y pertinentes para su edad. Si es un niño de 1 año, pues necesita que le converse, que le cante, que juegue con él, que le muestre objetos sonajeros, objetos para manipular, que lo lleve a mirar cosas, porque el niño necesita experiencias de mirar, escuchar, oler, saborear, a través de todos los sentidos, ¿no? Luego, conforme va aumentando la edad, pues lenguaje, motricidad, juegos, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos una formación también con calidad. También, ¿no?, con calidad. Y ese es el problema, que hemos tenido una formación muy heterogénea. En muchos casos yo he visto que en las escuelas normales habían profesores de primaria que eran los que enseñaban a las profesoras de inicial. Entonces no manejaban estrategias apropiadas a la edad. Luego, lamentablemente, con el tema de la famosa articulación, educación inicial se ha primarizado. Y entonces las profesoras ya no usan estrategias propias, sino tareas. Tareas en los cuadernos de aprestamiento, en los libros de aprestamiento. El niño está sentado todo el tiempo, sin jugar, sentado resolviendo las tareas de estos famosos cuadernos. A esto se suma que las editoriales quieren vender la mayor cantidad de cuadernos, así que hemos visto todo ese problema también de corrupción que ha habido, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese es un problema porque no saben usar o no tienen rincones de juego-trabajo. Los rincones son fundamentales, o sectores de juego-trabajo, para que los niños puedan elegir lo que quieren hacer, a qué cosa quieren jugar. Pero el niño allí debe tomar decisiones, debe planificar lo que va a hacer y evaluar. Tiene toda una metodología que la maestra debe de conocer y debe de poner en práctica. El uso de los materiales, de los equipos, en fin, todo eso contribuye a la calidad, una buena infraestructura, buenos materiales. Sin embargo, creo que el elemento clave es la profesora, porque a veces hemos visto programas en zonas muy pobres, en infraestructura muy pobre, pero la maestra suple todas esas circunstancias. Exacto. Y la maestra sabe hacer materiales, consigue que los padres le traigan materiales o el Estado les da y puede usarlos con los niños. Entonces, por eso digo, la calidad tiene muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde la planificación, la evaluación que la maestra sepa hacer para brindar un programa de calidad. Cierto. Sí, en realidad es bien complejo porque estaba pensando en una profesora que conozco en una comunidad de Uratari, donde esta profesora enseña alumnos de chiquititos de kinder, transición, el famoso después primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Unidocente. Unidocente. ¿Y cómo se las arregla? ¿Cómo lo hace? La verdad no lo sé. Pero lo que acabas de señalar me parece muy importante, porque yo la veo a esta señora, ¿no?, a quien yo me tiro el sombrero, como decimos, por la energía que desgasta para atender a los más chiquititos dentro de sus necesidades, como a los más mayorcitos, que de alguna forma son auxiliares de ella para atender a los chiquitos. Claro. Entonces, ahí nos viene la duda, ¿no? O sea, si es cierto que esta señora sería magnífica si tuviese mejores recursos, pero ella dice, seguramente si tengo más haría menos. Ella misma lo dice, si tengo más lo haría menos. Entonces yo honestamente la respeto mucho, pero se desdobla en el trabajo
por esa mentalidad que ella tiene de decir, hay que sacar a estos niños adelante, porque por mucho que sea rural, hay que sacarlos adelante. Bueno, la ahora otra pregunta era el aspecto lúdico. Sí, aquí tiene que ver con la calidad. a Silvia Torres que nos pregunta de ello. Un programa para niños pequeños tiene que tener el componente lúdico. El niño aprende a través del juego, y a través del juego aprende muchísimas cosas. Entonces no es que el niño vaya solo a jugar al jardín. El niño va a jugar, pero jugando aprende. Y una buena maestra sabe cómo enseñar jugando. Y eso creo que se está perdiendo. Y se está perdiendo por lo que dijimos hace un momento de las tareas. Cierto. A veces porque no saben, o a veces por comodidad, por indolencia. Algunas maestras que no tienen verdadera vocación, les parece muy cómodo entregar al niño el cuaderno y ellas tranquilas, porque el niño está trabajando solo con su cuaderno. Cuando ella tendría que estar involucrada en el suelo, jugando con los niños, construyendo, haciendo cosas y jugando con ellos, ¿no? Creo que se ha perdido ese sentido lúdico que tenemos que recobrar de todas maneras. Sí, es verdad. En estos momentos existen diferentes organizaciones que trabajan en favor de establecer el derecho al juego, ¿no? Desarrollar los diferentes instrumentos que se tengan para practicar la forma lúdica de la enseñanza, donde el profesor se convierte en profesor. En otras palabras, que el profesor sea profesor. Como muchos padres de familia, quien de alguna forma he tenido oportunidad de escucharlos, que me hablan que el fin de semana fue horroroso, porque han tenido que trabajar las tareas de los niños chiquititos. ¿Cómo va a ser posible? Entonces el papá se queda hasta las 2, 3 de la mañana trabajando, haciendo un megamapa o un disfraz o una fantasía, y lógicamente los papás se empeñan porque no quieren que el niño haga feo en el colegio, ¿no? Claro. Entonces, y decimos, ¿qué tipo de metodología es esta? Donde los papás enseñan, los niños duermen porque a esa hora tienen que dormir y los profesores corrigen a los papás. O sea, ¿quién está enseñando a quién? ¿Y para quién es la nota? ¿Quién queda bien al final? Haber cumplido el currículum. Y el niño qué cosa hizo, ¿no? Claro, exacto. El niño tendría que hacer otras cosas. Exactamente. Desde tu perspectiva, Elena, ¿cómo plantearías una nueva propuesta para la educación inicial? Porque ideas no te faltan. Bueno, hay que pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Hay que pensar en la preparación de los docentes, hay que pensar en una mayor inversión para mejorar los locales. En vez de locales emblemáticos, yo hubiera dicho que hay que mejorar los locales del Perú, ¿no? En general. Hay que dotarlos de buenos materiales, enseñarles a las maestras a hacer materiales también. Las maestras son muy creativas, la maestra peruana es muy creativa. Yo lo he comprobado porque cuando estuve como directora en el ministerio, hicimos la marcha de los juguetes y a nivel nacional eran juguetes con elementos reciclables. Hicieron maravillas porque terminábamos haciendo una exposición de los juguetes que habían elaborado, sumamente creativos, pero eran juguetes, no eran adornos. Había que hacer juguetes, rompecabezas, cosas para armar, animalitos, que sirvieran a los niños para sus actividades. Y fueron realmente muy creativos. Entonces, esas son las cosas que habría que hacer. Aparte de dotar a los colegios, a los programas, a los pronois, a los jardines, de mayor cantidad de materiales. Capacitar a las maestras, redoblar la capacitación, ponerle más atención a la formación de maestras, ¿no? Del pregrado, para que estén bien preparadas en todos los aspectos nutricionales, de salud y de educación, que tengan las estrategias, que reconozcan las metodologías de la iniciación a la matemática, la iniciación a la lectoescritura, porque a esta edad no es necesario enseñarles a leer y a escribir. A leer y escribir tienen que aprender en primero de primaria. Lo que tienen que hacer acá es prepararlas para eso, pero no con tareas, porque con tareas el niño se aburre. Haciendo la A, la o ese tipo de tareas que les dejan, el niño se cansa porque es muy aburrido. En cambio, si el niño dibuja, si el niño pinta, si el niño tiene materiales para modelar, materiales para hacer collage, desarrolla su creatividad
y al mismo tiempo su coordinación motora para la escritura Claro. y su comprensión de los elementos gráficos, ¿no? Entonces Exacto. está dando ahí elementos para lectura y escritura. Cierto. Nos han llegado algunas nuevas preguntas que, bueno, después nos vamos allá. Nos han llegado muchas. Veamos cómo podemos hacer. Dice Virginia Rosales Moro. ¿Qué sucede con la escuela rural? Yo tuve la experiencia de ver un colegio donde los niños ven figuritas de realidades ajenas a las suyas, ¿no? Bueno, es el criterio de la docente. Pues ahí la docente tiene que saber discriminar en qué es lo que le enseña. Además no tiene por qué enseñarle figuritas que vayan al campo a mirar los animales, a explicarles las cosas dentro de la propia naturaleza. Cierto. También tenemos a Isaac Pugliastello, dice, en las escuelas rurales hay muchas deficiencias en enseñanza lúdica. ¿Cómo ayudar a estos niños de estas zonas? Ya que el ministerio también está ausente. Y Eli dice, hola, soy profesora de inicial en Arequipa. ¿Qué puedo hacer si me imponen usar uniforme y tacos en el colegio? A mí me tocó sugerir el color palo rosa porque querían que todo sea gris. Entonces tenemos la enseñanza rural y la vestidura que impide el buen desarrollo, ¿no? Bueno, efectivamente la educación rural está un poco descuidada, posiblemente por el aislamiento en que viven estas comunidades. No es fácil llegar a ellas, pero yo creo que programas de verano, de vacaciones, habría que hacer con las maestras, Claro. ¿no? Y no solamente hacer las reuniones con ellas, sino entregarles materiales para que ellas vean qué pueden hacer ¿Qué con los se puede niños, hacer? ¿no? Que lleven una educación inicial sin materiales, con lápiz y cuaderno, es imposible, no puede ser, de ninguna manera. Tiene que haber materiales que los niños puedan explorar, manipular, descubrir, transformar. El niño necesita eso, está en la edad en que necesita desarrollar sus capacidades sensoriales y motoras. Entonces, pueden hacer juegos al aire libre, pueden hacer, no sé, bueno, también música, canciones. En eso hay una riqueza folclórica en el Perú, en las zonas rurales muy grande. Eso Entonces, es verdad. que los niños además fomentan su identidad, ¿no? Y su pertenencia. Pero el Estado tiene que estar presente. En Eso es realidad verdad. se necesita mucho que las UGEL de las zonas rurales en realidad lleguen, ¿no? Que las especialistas se especialicen para poder llegar a los jardines y a los colegios que están tan alejados. Cierto. Bueno, en realidad hay muchas preguntas que quizás después las vamos a responder porque a Elenita la vamos a tener en otra oportunidad para seguir tratando de estos temas. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que tu aporte es muy valioso, especialmente en este periodo de fiestas donde la educación inicial pues está de fiesta también, ¿no? Cumple 80 años. Tendremos una buena torta con 80 velas para celebrar esta formación. Gracias por la invitación y yo quiero hacer un llamado a las docentes para que tengan cada vez más entusiasmo, más ganas de trabajar con los niños y que los ayuden a desarrollarse. Eso es lo que quisiéramos todos en el Perú. Hacemos ese llamado, me uno a ese llamado y nosotros nos vamos a un corte. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. En boca de los propios protagonistas, conoceremos experiencias exitosas de atención y educación de la primera infancia. Acompáñenos todos los viernes a las 5 de la tarde. Profesionales y expertos en la materia responderán las diferentes inquietudes sobre cómo desarrollar una experiencia exitosa. Aquí en ABC de la Gestión por la Infancia.
actualidad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Yo quisiera contarles que en este verano salí una tarde a caminar cuando los niños y jóvenes subían de la playa, y ver que estos niños orinaban en cualquier parte, rompían las plantas, echaban la basura por donde sea. Y me preguntaba, ¿qué hemos hecho para que estos jóvenes, estos niños que están creciendo, qué hemos hecho para que ellos, desde un primer momento de su infancia, aprendan que este país o este lugar, los lugares que tenemos en nuestro país, son compartidos con todos? Por eso es importantísimo invertir en la primera infancia, invertir en educación para estos niños, que crezcan con esa formación, con ese mundo no agresivo, sino más bien un mundo que los recibe en sus primeros días de haber nacido. Y esos niños son los que, al crecer y convertirse en niños, hacen grande este país. Buenas tardes, les habla Patricia Escudero y hoy les voy a dar una breve reseña histórica de las precursoras de la educación inicial en conmemoración a sus 80 años. El 25 de mayo se celebra el aniversario de la educación inicial. El nacimiento de este nivel educativo se remonta a los años 1930, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, cuando encomienda a las educadoras Victoria y Emilia Barcia Bonifati fundar el primer jardín de la infancia del país orientado a niños de 4 y 5 años. Ellas, que venían de estudiar en Europa, eran conocidas por dirigir el Kindergarten moderno de Iquitos, centro educativo que crearon en 1921 y que contaba con buena reputación. Bajo el lema «Todo por amor, nada por la fuerza», este jardín funcionó en el Parque La Mar, iniciando con escasos recursos, y aunque este fue el primer nido estatal, ya eran conocidos algunos jardines privados y algunos centros de carácter asistencial. Precisamente una de las asistencias pioneras fue la Cuna Maternal de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, fundada por Juana Larco de Darme en 1896, que apoyaba a familias de escasos recursos. Esta sociedad tenía como fin establecer centros educativos para niños de 0 a 7 años. A la profesora Elvira García y García, cofundadora de esta sociedad, a la cual debemos el estudio y la difusión de la importancia de formar al niño desde una temprana edad, la participación de los padres, así como la inclusión de modernas metodologías europeas de la época.
En 1902, gracias a ella, el Liceo Fanning para señoritas contó con el primer kindergarten para niños de 2 a 8 años. Si bien al comienzo los llamados kindergartenes eran privados y de crecimiento limitado a zonas urbanas, a mediados de los 60 el nivel inicial fue incorporado al Ministerio de Educación a través de la División de Educación Preescolar dentro de la Dirección de Educación Primaria y Preescolar. A inicios de la década de los 70 se hace una evaluación de la educación nacional y se reconoce la trascendental importancia de los primeros 5 años de vida en el ser humano. La educación inicial adquiere el lugar que le pertenece dentro del sistema educativo. Este nivel se oficializó en la Ley General de Educación número 19326 en marzo de 1972, dentro de un proceso de reforma de este sector dirigido por el educador Augusto Salazar Bonti. La norma establecida la instalación de cunas para niños de 0 a 3 años de edad y jardines de niños para los infantes de 3 a 5 años. También consideró programas no escolarizados dirigidos a padres de familia y comunidad. A continuación veremos las obras de Juana Larco de Darme en una cronología de sus obras. Bueno, en 1894 organiza la primera infancia. En 1895 inicia el Servicio Social de la Mujer. En 1896 establece escuelas para niños de 7 años con el método europeo Froebel. En 1897 crea la primera escuela maternal. En 1898 se crea el consultorio médico gratuito para niños en Chorrillos y Magdalena. En 1900 organiza la primera kermés en Lima. En 1902 se inaugura la cuna maternal en Los Naranjos. En 1905 inaugura un pequeño consultorio médico y abre una nueva sección en la cuna. En 1908 establece la gota de leche e inicia su jardín infantil con 65 niños. En 1909 agrega una enfermería a la cuna. En 1911 la cuna crece con las siguientes secciones: sección para niños de 2 meses hasta 1 año y medio, sección para niños de 1 año y medio hasta 3, escuela maternal o kindergarten, curso de puericultura práctica. Los niños reciben enseñanzas alimenticias y lecciones de moral e higiene. En 1915 hace uso de su frase célebre: cunas, escuelas maternales, consultorios médicos. He ahí, señores, los mejores elementos para la regeneración del pueblo. En 1992 inaugura una estatua suya en el Parque Juana Larco de Darme, en Municipalidad de Lima. En 1927 se inaugura el Hospital del Niño. En 1932 fallece el 2 de agosto, día en que se manejaba también el cumpleaños de su esposo Johann Ludwig. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Regresamos con Katy. Gracias, Patricia. Patricia estaba muy emocionada y decía, no me va a salir, ya ves, ha salido perfecto. Lo único que quiero recalcar es que la señora Juana Larco, con el carácter y la personalidad que siempre tuvo, cuando vio esa estatua dijo, esa no soy yo, porque yo nunca he estado con los brazos cruzados. Y es verdad, una persona tan activa realmente es difícil de verla de brazo cruzado. Bueno, y ahora continuemos con las noticias sobre nuestra posible agenda para la primera infancia primero con Yoshi. Adelante, Percy. Gracias, Coti. Pues bien, como ya sabemos, este mes de mayo se celebran los 80 años de la educación inicial en el Perú. Para ello se van a desarrollar una serie de actividades que buscan identificar los logros obtenidos y los desafíos que se plantean para el Estado y la sociedad civil para lograr el objetivo de universalizar la educación inicial y que ésta sea de calidad. Comenzamos el martes 24, en que se realizará la mesa de diálogo, la agenda compartida, prioridades para una educación inicial con calidad y equidad, espacio de diálogo que permitirá identificar los desafíos pendientes para el logro de los objetivos en cobertura y calidad de la educación inicial a nivel nacional. Debatirán representantes del Ministerio de Educación y de la sociedad civil. Este diálogo será transmitido en directo por Salgalú TV online. Como ya saben, la página web es www.salgalú.tv y a través también de la página web www.inversioneninfancia.net. El miércoles 25 se ha organizado Juguemos en nuestros parques o plazas, una actividad que busca recuperar estos lugares para los niños como espacios de encuentro, diversión y aprendizaje.
Esta actividad se realizará en diversos parques de todo el país. En Lima, esta actividad se llevará a cabo en parques de Ventanilla, Los Olivos, Miraflores y Barranco, entre otros distritos. También se realizará en parques de Cañete, Apurímac, Andahuaylas, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho e Iquitos, entre otras regiones. Finalmente, el sábado 28 se llevará a cabo la Feria Central Jugando Aprendo, en el Parque de la Reserva en Jesús María. Estará abierta a todas las familias con niños menores de 6 años y allí se mostrará a los padres lo que los niños pueden aprender en cada espacio de juego dispuesto en el parque. Para continuar con estas celebraciones, no se olviden de visitar nuestro blog de noticias, Inversión en la Infancia, www.inversioneninfancia.net, en la que daremos un análisis mucho más profundo sobre lo que es la educación inicial en nuestro país. Tendremos una breve reseña histórica de la educación inicial, presentaremos cifras sobre la realidad de la educación inicial en nuestro país. Y bueno, y para aquellos que se quedaron con las ganas de seguir escuchando más a nuestra invitada el día de hoy, tenemos una entrevista en exclusiva justamente con Elena Valdivieso, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, en la que hace un recuento, en la que hace un balance sobre los 80 años de la educación inicial en el país, los desafíos y metas que le esperan pues a la educación inicial para el futuro. Bueno, eso es todo por hoy en nuestra sección en nuestra secuencia de noticias. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Doy pase a Coti. Gracias. Sí, en realidad hoy día nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero tenemos una entrevista, una grabación que hicimos a Beatriz Boza Di Voz. Ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Lógicamente vamos a ver, porque ella es la tataranieta de doña Juana Alarco de Dahmer. Vayamos con el BTR. Amigos, nuevamente estamos con ustedes y como les decía hace poco, nos sentimos honrados de estar con una familia que simplemente ha destacado toda la línea genética de la mujer. Son mujeres destacadas en cuanto a la educación. Y estamos en estos momentos, y nos sentimos también honrados de estar con ella, de la doctora Beatriz Boza Di Voz. Ella es tataranieta de la señora Juana Alarco de Dahmer, y lógicamente vamos a iniciar nuestra conversación haciendo el recuerdo de esta señora que inició, o una de las pioneras, una de las tantas pioneras que hemos tenido en la época sobre la educación inicial, que cumple 80 años. Beatriz, bienvenida. Gracias, Clotilde, un gusto estar contigo acá en Salgalú TV. Beatriz, nosotros conocemos un poquito de tu recorrido, ¿no? Sabemos que eres directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Sabemos también que tienes una semana atareadísima porque eres catedrático en la Universidad Católica, también en la del Pacífico, en Piura. Tienes una formación muy amplia en Derecho, eres formada en Derecho. Y el trabajo arduo que tienes es amplísimo. Yo creo que esto viene como por una cuestión de herencia. Cuéntanos un poquito del trabajo que vienes desarrollando y de cómo ha influido la línea de familia que tú tienes. Bueno, creo que uno al final del día es en quien se convierte, ¿no? Y en qué cosas nos apasionan. Tengo el privilegio de ser una de las descendientes de Juana Alarco de Dahmer. Ella fue una mujer realmente pionera, un ejemplo de responsabilidad con la sociedad. Y en su momento, preocuparse por los próximos y por los próximos más vulnerables fue revolucionario. A comienzos del siglo pasado, querer pensar en los niños de las madres trabajadoras y fundar la primera cuna maternal debe haber dado que hablar en la sociedad limeña, y eso supone mucho coraje, ¿no? Realmente un ejemplo de una mujer de coraje, de romper moldes y de querer hacer el bien. Sí, es verdad. Nosotros sabemos que ella era la señora rara, ¿no? Que todo el mundo la conocía como la señora rara en la sociedad limeña, porque ¿a quién se le ocurre ocuparse de los necesitados, de niños que no tienen nada que ver con uno? E inclusive
como nos comentaba ayer Claudia, de ser la precursora del vaso de leche, ¿no? Iniciando con la gotita de leche. Pero ahora queremos que tú nos digas este sentimiento del recorrido que tú has tenido como profesional, como mujer. Bueno, en el Perú tenemos más de 100.000 niños desnutridos. En el Perú tenemos, no sé, 300, 400.000 niñas en edad escolar que no terminan la educación. Quienes sí hemos tenido el privilegio de poder terminar la educación, tenemos una responsabilidad también con nuestra sociedad, ¿no? Y creo que eso somos muchas personas, no solo en la familia, sino en distintas familias. Hay muchas peruanas y peruanos preocupados. Creo que es la gran demanda de nuestros tiempos, ¿no? Es verdad. Ahora nos vamos a concretar en tu trabajo, ¿no? En el trabajo que vienes haciendo, porque sabemos que eres una profesional muy ocupada y especialmente que también está dedicada a la línea de ver el crecimiento empresarial y de aquellos que hacen posible que los otros cumplan con su trabajo, especialmente si el trabajo lo hace bueno, darles un reconocimiento. Sé que hay un premio que están instaurando. ¿Podrías conversarnos de ello, por favor? Sí. Ciudadanos al Día es una organización privada sin fines de lucro que lo que busca es practicar el reconocimiento con los funcionarios públicos, con aquellos que hacen bien las cosas. Porque si queremos que el Estado peruano sea más eficaz y llegue a todas las zonas del país, requerimos funcionarios públicos que hagan eso. Y uno de los aportes de la sociedad civil, uno de los aportes de nosotros como ciudadanos, es decirle a la autoridad, estás haciendo bien, y tú, pequeño o gran funcionario, estás haciendo una diferencia. Estamos ahorita en la 7ª edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, que ha concitado la atención de distintas regiones del país, y vamos a saber ahora en julio quiénes son los ganadores, ¿no? Estamos justo convocando al equipo técnico, que es el que está a cargo de decir las experiencias que nos han presentado, califican, y luego esas que han calificado que pasan la valla mínima de tener un nivel de tecnicismo, de demostrar que han tenido impacto, que han cambiado las vidas de las gentes, pasan al jurado. Y esa decisión la vamos a conocer la primera quincena de julio. Apenas tengas los resultados, nosotros encantada de venir a conversar contigo. Pero también queríamos saber que tú eres una mujer muy empeñada en la docencia, ¿no? Tienes muchas cátedras en diferentes universidades. Como docente, ¿cómo ves el futuro de nuestros estudiantes? Soy una de las convencidas que la clave está en la formación de las personas y la formación en libertad. Es un tema que pasa por valores. Y no es valores de una especie de sermón, ¿no? Sino de quiénes somos, en qué creemos y qué vamos a hacer de nuestra vida. La formación debe ayudarnos a encontrar en libertad esas respuestas. Y al encontrar esas respuestas, recibir también capacitación para desarrollar destrezas y poder dar valor agregado a la sociedad. Es en ese esfuerzo que creo que en el futuro debemos de invertir más, y especialmente educación en la infancia. Nuestros niños no son solo el futuro, son el presente y deben de ser nuestra prioridad, porque con peruanos y peruanas mejor formados, y sobre todo que no estén desnutridos para que su cerebro pueda desarrollarse, nos va a permitir construir un Perú que sea viable, y ese es un imperativo que tenemos hoy. Muchas gracias, Beatriz. Realmente sé que eres una persona muy ocupada, nos has dado un tiempo valioso y nosotros lo apreciamos muchísimo. Y a ustedes, amigos, les digo que hemos tenido el honor de estar con Beatriz Boza Di Voz, directora de Ciudadanos al Día, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco y creo que todas somos ocupadas. Tú también sacando adelante con todo este equipo, este programa, esta iniciativa, este esfuerzo, ¿no? Lo importante es cómo nos sentimos con lo que hacemos, y a mí me has regalado la posibilidad de conocerte. Así que hago los mejores votos para este programa y para los siguientes programas. Muchas gracias, y vamos a terminar con una frase de doña Juana que decía, al ver su estatua, yo no soy esa, yo jamás he estado con los brazos cruzados. Y es verdad,
Aquí las mujeres se empeñan en trabajar y me siento muy, muy, muy honrada de conocer a toda esta familia y ahora de poder conocerte, y espero que podamos tener muchas horas de trabajo, ya que nos une el mismo fin, trabajar por los otros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la familia Dagmer que nos han acogido en sus espacios, y justamente antes de irnos quería leer estas últimas intervenciones vía chat. José Pedro Martín dice: felicitaciones a todo el equipo por el programa de televisión Salgalú dedicado a la educación temprana. Un abrazo desde el Brasil, un abrazo a todos nuestros amigos brasileros. Y también Alejandro Gómez Arangua nos dice: por estar escuchando a Elenita no pude preguntarle algo, y que ya lo hemos conversado, e insistido en las diferentes facultades de educación universitaria e institutos pedagógicos. Ninguno cuenta con centros de recursos educativos con materiales para sus alumnos. Entonces, cuando llegue el momento de su primera asignación en el aula, estos maestros llenos de teorías, pues no saben manejar estos materiales, porque las láminas y las fotos es lo mismo de siempre y todos manipulados. Y en cuanto a la investigación, pues la investigación no existe. No se olviden que también tenemos nuestra página web donde ustedes van a poder ver nuestra información. Les recuerdo, es salgalú.tv e inversioneninfancia.net. También podrán leer en nuestras páginas sobre los candidatos a quienes les estamos cursando una invitación. Ellos en principio han aceptado, así que en cualquier momento les estaremos informando que estarán con nosotros. Aquí tenemos una otra información. Dice www.inversioneninfancia.net. Y Lucy Basalar dice: es cierto, nuestras autoridades deben pensar primero en la educación, y qué mejor que en la educación inicial, porque es ahí donde estamos formando y moldeando a los niños. Esa es nuestra última invitada vía chat, y lógicamente nosotros estaremos con ustedes mañana retransmitiendo nuestro programa. Y aquí Patricia, ¿qué información nos tienes? Sí, nos está señalando que por favor se entre a la web, porque además tenemos una última información que viene del departamento de prensa. Nos estamos alargando, pero son informaciones que debo pasarlas porque son con carácter de urgencia. Dice: los candidatos a la presidencia de la República, Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori de Fuerza 2011, aceptaron la invitación del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia para participar en un diálogo abierto sobre sus propuestas para la primera infancia. Este diálogo será transmitido en vivo a través de Salgalú TV Online. Las direcciones se las repito de inmediato. Dice: los dos candidatos presidenciales ya han confirmado su asistencia al padre Gastón Garatea, coordinador nacional del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia. Ambos candidatos se presentarán por separado para exponer sus propuestas de gobierno para la primera infancia y responder preguntas de los panelistas y del público invitado. El diálogo será moderado, pues lógicamente, por nuestro padre Gastón Garatea. Y les recordamos nuestras páginas www.salgalú.tv y www.inversioneninfancia.net, y todo el procedimiento de cómo va a ser este evento se los vamos a pasar vía internet, y usted podrá tener acceso para ver esa información. Y amigos, nos vemos mañana en la retransmisión, y hasta el próximo lunes continuando con la celebración de los 80 años de la educación inicial.